pecados, de pensamientos, palabras y acciones. Por naturaleza yo soy pecador. Ten piedad de mí, oh Salvador. Yo tengo fe en Jesucristo. Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica, oh Señor, perdóname. Por causa de Cristo, perdóname, oh Dios. Diez meses ahora de eso y todavía es un poquito diferente, pues muy diferente para mí. Aquí estoy en una iglesia vacía, predicando a mi computadora o teléfono y mirándome a mí como en un espejo, predicando así. Y es difícil a veces pensar naturalmente que fluyen las palabras. No puedo ver sus caras mirándome para saber si me están siguiendo o si se están durmiendo o si están confundidos. Y eso hace las cosas un poquito más difícil. Y todavía hay mucho que tenemos que aprender sobre dónde poner las luces, de la calidad del sonido, de la presentación, de esos servicios que estamos ofreciendo por YouTube. Y todo por esa distancia que tenemos que mantener en esos días. Estás realmente en mi corazón y en mis pensamientos, mientras que preparo y comparto todo este mensaje, pero todos sabemos que sería mejor que estuviéramos todos juntos, yo con ustedes, ustedes conmigo, para poder conectarnos y sentir más como una iglesia. Pero entendemos que para unas personas todavía no está prudente para venir y para otras no es posible. Entonces damos gracias a Dios por ese medio, por esa oportunidad para compartir y escuchar su palabra, reconociendo el poder de la palabra de Dios que sí va a funcionar, que sí va a cumplir su propósito por medio de su palabra, y pedimos a Dios que nos conceda la paciencia que necesitamos hasta que podemos reunirnos de nuevo. Juan el Bautista realizó su ministerio de una distancia, como en el desierto, muchas millas de la ciudad de Jerusalén, y no fue un viaje muy fácil para la multitud que fue para verlo, porque no tuvieron la tecnología para compartir su mensaje por YouTube. Y él se vistió como profeta y ellos necesitaban este mensajero de Dios. Entonces la distancia no les importaba, porque habían pasado unos años, unos 400 años desde que Dios había enviado un profeta. Y escuchamos de este ministerio de Juan el Bautista y el bautizo de Cristo en Marcos el capítulo 1, donde dice: así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esa manera: después de mí viene uno más poderoso que yo.
Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. La palabra de nuestro Dios. El mensaje de Juan tenía dos partes. Primeramente, del arrepentimiento. La segunda parte de Jesucristo, el perdón. Primeramente, este arrepentimiento. Podemos usar la distancia como una manera de entender qué es el arrepentimiento. Juan predicaba que las personas, el pueblo de Dios, estaba muy lejos de Dios y estaban en necesidad a reconocer eso y volver a Dios para encontrar el perdón y la relación que Él buscaba con ellos. Y eso es realmente lo que hacen nuestros pecados. Causan mucha distancia entre nosotros y nuestro Creador, santo y todopoderoso. Es muy claro, es muy sencillo. No hay armonía con Dios o compañerismo con Dios cuando pecamos. Pero somos culpables de no siempre tomar seriamente esta distancia que crea nuestros pecados con Dios. A veces lo hacemos de una manera así, tratando de justificar nuestros pecados, diciendo: ay, yo no pequé, o yo no hice, yo no fui tan lejos como tal persona. Cuando no pecamos de acciones, sino solamente de pensamiento o de corazón o deseos pecaminosos. Y pensamos que no estamos tan lejos de Dios por eso, por no cometer pecados actuales. O a veces justificamos nuestros pecados y no reconocemos la distancia que están causando de nuestro Dios cuando simplemente decimos: soy un ser humano, yo soy un hombre. Y no es algo muy serio porque todos tenemos nuestras debilidades. Y cuando comenzamos a pensar que nuestros pecados no causen esta distancia, este gran trecho entre nosotros y Dios, eso es una revelación del orgullo en nosotros, pensando que somos mejores que otras personas y estamos dependiendo de nuestra fidelidad y nuestra fuerza en vez de reconocer que no somos dignos delante de un Dios santo. Otra cosa puede suceder. Podemos encontrarnos muy distante de nuestro Dios sin reconocerlo. Un ejemplo que he usado antes. Tuve oportunidad cuando estaba estudiando en la universidad a ir durante nuestras vacaciones a Miami, Florida, para ayudar en la iglesia del padre de mi amigo, que él nos invitó a ir a tocar unas puertas y compartir información de la iglesia, pero también nos dio oportunidad para descansar y disfrutar todo lo que ofrece Miami en sus playas y eso. Y un señor nos invitó a subir su barca y nosotros fuimos al mar, sí, una tarde. Y durante eso, él estaba como empujando ese motor muy fuerte hasta que se quebró. Y estábamos como muy aislados, dejados en el medio de esta mar. Y él habló para ayuda, diciendo que sí, hubo un fuego en la barca y también unos de sus pasajeros estaban en el mar. Y uno de mis amigos, cuando brincó al mar, él reconoció que se había caído de su bolsa este tabaco de masticar y estaba como floteando a su lado. Y él, cuando fue para agarrarlo, pues se fue un poquito más y un poquito más y él comenzó a nadar buscando su tabaco.
Y cuando lo agarró y subió y se fijó en dónde estaba, con esta mirada reconoció que estaba ya muy lejos de la barca, sin reconocerlo. Él tan enfocado buscando su tabaco y reconoció que esta mar lo llevó muy lejos de donde quiso estar. Gracias a Dios que está bien y estas olas lo llevó directamente a la playa y estaba todo bien. Pero uso este ejemplo para ayudarnos a reconocer que a veces poco a poco nosotros buscando, corriendo tras de algo en nuestras vidas, nos puede llevar muy lejos de nuestro Dios sin reconocerlo. Y podemos encontrarnos muy lejos de Dios en un instante. Es simplemente quizás por no estar en la palabra, a decir, estoy muy cansado. Y pasan días y luego semanas y hasta meses en la palabra de Dios. O puede suceder también con la asistencia en la iglesia. Entendiendo en esos días a veces no es posible, pero en otros casos podemos no ir un domingo y luego 2 domingos. Y sucede que después de un tiempo pueden pasar años y podemos encontrarnos muy distante y desconectado, no solamente de la iglesia, sino de nuestro Dios. ¿Y qué hace Dios cuando estamos muy lejos de Él? ¿Qué ha hecho de esta distancia? Como llamó a Juan el Bautista para ser esta voz, gritando en el desierto, Él sigue mandando predicadores y proclamadores de su palabra para llamarnos al arrepentimiento, a cada uno de nosotros, para acusar a nuestros corazones, para poder ver la seriedad de nuestros pecados y reconocer que lejos estamos de nuestro Dios, para ver la distancia que nuestros pecados pongan entre nosotros y Dios. Pero eso no es el único mensaje que recibimos de Dios. Como Juan el Bautista también enseñó a Jesús, como Él con el poder del Espíritu Santo y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios manda a sus mensajeros en este mundo para seguir enseñando a Jesús. ¿Qué miramos en Jesús? Vemos exactamente lo que Dios ha hecho sobre la distancia que creen nuestros pecados. No nos abandona. No nos comienza a gritar, a decirnos que tenemos que nadar o correr o sudar más. Él cierra esta distancia al venir a nosotros. Eso es lo que Cristo hizo y que es para nosotros. Él nos viene, Él vino para hacerse como uno de nosotros, ungido como uno que iba a venir y rescatarnos, y llevarnos para estar cerca con Dios de nuevo. Eres mi hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Son palabras grandes, importantes, hermosas que Dios habló sobre Jesucristo. Realmente expresan la unidad de Dios con su Hijo, el amor, la aprobación, la unidad, la armonía. Es nuestro Salvador y lo que nos trae. Nos trae esta unidad y paz y amor por su palabra. Por esas promesas, por esa historia donde vemos la historia de su vida, de su muerte, de su resurrección para nosotros. Nos trae esta unidad con Dios por el bautismo. Por estas aguas Dios viene a nosotros para adoptarnos como sus propios hijos, para hacernos parte de su familia santa. Él viene a nosotros en la Santa Cena, compartiendo hasta su propio cuerpo y sangre para expresar y fortalecernos en esta unidad, el perdón de nuestro Señor y Salvador. Cristo se unió con nosotros para unirnos con Dios, para cerrar esta distancia, para que nosotros podamos vivir en la paz de ser sus hijos, de vivir en su amor, de saber que Él ha eliminado esta distancia y está para abrazarnos. Es nuestro Dios personal, y nuestro Dios amoroso, y nuestro Dios presente, nuestro Dios fiel. Ahora tengo que
verte en un sentido por medio de esa computadora. Pero Dios no es distante, no está muy lejos de ti, está contigo en ese momento con su poder, con su presencia, con su perdón, con su amor, con sus promesas. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad en cerrar esta distancia entre los pecadores y tú, nuestro Dios Santo. Lo hiciste por nuestro Señor Jesucristo y estás para unirnos contigo por medio de tu palabra y los sacramentos. Ayúdanos a vivir con esta paz y alegría todos los días y úsanos, Señor, a llamar a los demás al arrepentimiento y a compartir esas buenas nuevas que en tu gracia y en tu misericordia has cerrado esa distancia y estamos muy cercas a ti, solo por tu gracia, solo por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.